Hola amigos, bienvenidos a mi canal AB Arte, Diseño y más. Hoy estaremos en arte de comunicación. Hoy tenemos a una heroína con nosotros y estaremos entrevistándola hoy, ¿verdad? Queremos saber la perspectiva de una persona que está dentro de este proceso de crisis. Así que te pido que me acompañes. ¡Vamos! Hoy estamos con María Lucre. Buenas tardes, María. Encantada de que estés con nosotros en mi canal AB Arte, Diseño y más, en arte de comunicación. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ¿verdad? Que sabemos que es el tema que está al día, que es la crisis que estamos viviendo, ¿verdad? A nivel mundial. María Lucre, ¿cuál es tu profesión? Soy enfermera graduada, hace 19 años. Actualmente soy enfermera de diálisis en el Centro Renal de Haití. Me dices que tienes 19 años como enfermera. ¿Qué se siente ser enfermera? Enfermera es más que una profesión, es una vocación. Yo desde pequeña, pues yo quería ser doctora primero, por ende no tenía recursos, así que me decidí para enfermería y es la vocación que he escogido con pasión y amor. Me gusta lo que hago en mi trabajo de diferentes escenarios, tanto en hospitales, como diálisis, como en oficio. Es diferente y uno aprende un montón. ¿Qué es lo más difícil que se te ha hecho en esta crisis que estamos viviendo? Dinos cómo es una persona con diálisis, explícanos sobre eso. Pues la diálisis es una modalidad de tratamiento para pacientes con fallo renal. Entre esta la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y ahora también se incluye el trasplante. Esas modalidades son para hacer la función de riñón para limpiar la sangre. ¿Cuál es la posición que tú ocupas en tu trabajo y qué es lo que tú haces con tus pacientes en la diálisis? Pues ahora mismo mi posición es enfermera de field, lo que llamamos. Soy enfermera que está a cargo de canalizar, conectar y seguir durante todo el tratamiento, ya sea de 2 horas y media, 3 horas, 3 horas y media, 4 horas y media, el paciente, monitorizando signos vitales, y también soy la manejadora de anemia, que es la que brega y mantiene las hemoglobinas dentro de los parámetros que los DOCI, la guía DOCI no requiere. Este momento que estamos de crisis, ¿te ha tocado manejar algún caso de COVID o de la enfermedad que estamos? Sí, porque para bien o para mal, mi unidad fue cubierta como la unidad de isolation del área oeste. Cubrimos desde Isabela, Aguada, Aguadilla, Mota, Añasco, Cabo Rojo, Hormiguero, San Germán, y esos pacientes renales de condición renal que ya sea que porque vienen de viaje, porque están expuestos, porque tienen síntomas y no tienen pruebas, porque son con síntomas o sin síntomas y son positivos, los atendemos nosotros en un horario especial, en unos días específicos. Te pregunto, porque pues yo creo que es una pregunta forzada que hay que hacer. ¿Cuál fue el primer pensamiento que pasó por tu mente en ese momento cuando te dijeron, bueno, María, tienes que enfrentarte a la realidad de que tienes un paciente renal y tiene COVID? Al principio, no te voy a negar, todos nos llenamos de temor, nos pusimos en negación, queríamos ir en contra de la corriente, pues, porque es una situación que es desconocida. Y tú sabes que eso está en todos lados. Y nosotros nos protegíamos y queríamos proteger a nuestra familia y nos estaban tirando, exponiendo a ellos. Pero no así, nos pusimos de acuerdo, tuvimos que seguir unos equipos y un mecanismo de limpieza para salvaguardarnos, que la compañía pues se organizó y muy bien, gracias a este parecer que hasta ahora solamente una salió de mi unidad positiva, la demás en otras unidades, y gracias a Dios ninguno de nuestros pacientes no ha muerto de COVID ni nada, porque esa unidad que salió fue ejemplo para todos los demás y todos los demás se están cuidando. O sea, que el equipo de trabajo que tienes en donde estás trabajando ahora actualmente, han tenido que tomar las drásticas decisiones de que o te cuidas o te cuidas.
Sí, porque pues nosotros somos profesionales, nosotros infectando vamos a llevar infección a nuestras casas y a los que nos rodean. Y no solamente ellos mismos, entre ellos mismos, a su familia, todas esas cosas, porque incluso esa pues vino con un familiar que vino de visita. Pero pues gracias a ese Padre Celestial hemos concientizado a todos nuestros pacientes de la importancia de cuidarse, y sí, la compañía nos proveyó y nos provee el equipo y la desinfección necesaria para nosotros mantener, salvaguardarnos, ¿verdad? Salvaguardar nuestra salud y la de los nuestros. Y no solamente eso, después que terminamos de bregar con ellos, también nos podemos bañar, tenemos lavadora, detergentes, todo eso, nuestra manager y la compañía pues han sido diligentes. Esa era la próxima pregunta que te iba a hacer, porque una de las preocupaciones mayores que debe tener tu equipo, tú y el equipo donde tú estás trabajando, es qué voy a hacer después que salga del trabajo. Sí. Porque como estabas explicando, tengo familia, salgo de mi trabajo con toda esa ropa llena de gérmenes, porque aunque te protejas siempre tienes que tener una distancia y tienes que lavar tu ropa cuando sales. O sea que realmente tenemos que felicitar a tu jefe de que pues tuvo la conciencia de que realmente ustedes también necesitaban cuidarse. Eso es importante. Bien, y ya que estamos hablando de esto, que me estabas diciendo, ¿verdad? La ropa, ¿cómo ustedes proceden cuando, sabes, tú llevas ropa de tu casa al trabajo o ya ahí mismo en el trabajo te dan ropa para que tú la utilices? Nosotros vamos con nuestros uniformes, nuestros zapatos, todo de nuestra casa. Llevamos mudas extras porque al entrar allí nos proveen unos mamelucos completos con gorro, nos proveen face shield, mascarillas KN95 o N95, nos proveen mascarillas quirúrgicas, tenemos que tener todo eso. Las 8 horas que tenemos con el paciente tenemos que estar vestidos desde la cabeza hasta los pies. Y después de eso, pues tenemos que seguir unos pasos para podernos quitar esa ropa, de no infectarnos ni ir infectando la ropa que tenemos debajo. Después de eso, pues todos ustedes se echan esos facones rojos y después de eso, pues nosotros procedemos a bañarnos en una ducha con agua caliente, jabones antibacteriales, todo eso que nos provee la compañía y que muchos de nosotros también hemos llevado. Porque como pues, rotamos, el personal rota en el cuidado de esos pacientes. Es importante entonces la higiene de cómo manejar la ropa cuando tú sales fuera de tu hogar, y al regresar a tu hogar debe haber un protocolo en tu propia casa. Sí. Los zapatos se desinfectan con unos sprays especiales que tenemos allí para poder salir con los zapatos de allí. Por lo menos yo, muchos la lavan allí porque hay lavadora y secadora, pero por lo menos yo llevo un bolito con tapa y tengo un detergente con Lysol, con cloro, con vinagre, con suavizador, con detergente, todo eso con agua hirviendo, meto la ropa ahí, agua hirviendo y después eso entonces lo deposito en la lavadora de mi casa con agua caliente. Ok, que tú sabes que recomienda que usen, repite esa fórmula, porque para que nuestros amigos vean que podemos utilizar cosas del hogar. Sí, pues nosotros cogimos la primera idea de que decían que el suavizador, el suavitel, ¿verdad? Dando promoción. No promocionamos. Tú lo mezclas con el detergente de lavar, tú le echabas cloro ropa color, le echas vinagre porque el vinagre es ácido, Lysol líquido, todo eso lo ligamos. 5 productos. Sí, 5 productos, los ligamos en un mismo envase. Tienen que tener cuidado porque cuando ustedes van el envase se va a empezar a inflar por todos los gases que eso va acumulando. Después que esos gases vayan, no lo tapes inmediatamente. Después que esos gases bajen, entonces tú tapas el frasco y pues yo el mío lo llevo. Yo tengo mi propio detergente. Ok, sabes que es una recomendación para ustedes, compañeros y amigos que nos están viendo. Sabes que son 5 productos que puedes utilizar caseros, como decimos, sí, de la casa, y entonces lo puedes utilizar para desinfectar la ropa. Si son 5 productos que, ¿verdad?, los vamos a dejar en la descripción para que usted pueda consultarlos próximamente y quiera saber el secreto de la ropa que ella tiene para poder desinfectar su ropa. Ok, ahora pues vamos a hacerte otra pregunta con relación a los sentimientos de tu familia. Cuando tus familias se enteraron
¿verdad? Yo sé que tú eres una madre soltera, una madre que tiene 2 hijos y vives con tu mamá y tu hermano. Cuando ellos supieron que tú ibas a trabajar con este tipo de personas que estaban contagiadas, ¿cuál fue la relación, o la reacción, mejor dicho? ¿Qué te dijeron? ¿Qué te aconsejaron? Pues por lo menos mi hijo, tiene 14 años ahora, él dice que yo brego con gente contagiada. De hecho, yo llego a mi casa y si estoy sin bañar, aún así con pacientes regulares, él no quiere que yo lo bese porque él puede contagiar de COVID. Mi mamá me dice, ¿y tú nos vas a exponer a nosotros? Yo digo, pues que yo no tengo remedio porque es mi trabajo. Yo solamente cumplo con mi trabajo, ¿verdad? Con lo que a mí me exigen, y yo prometo, pues yo poner de mi parte en cuestiones de aseo, en cuestiones de llegar a mi casa libre de posible COVID. O sea, que se te ha hecho bien difícil el manejar, porque es fácil manejar a los otros, pero cuando se refiere a la familia cercana, muchas veces pues es difícil y doloroso porque pues siempre te van a decir unas palabras tan amorosas como la que te acabas de decir. Pero qué bueno que por lo menos, tú sabes, eso te ayuda a ti. Creo que debe ser una motivación para cuidarte más. Para entonces tú decir, no, pues ya yo tienen esos pensamientos, pues déjame cuidarme más de lo que me estoy cuidando. Y es importante eso, porque la salud es una cosa que después que se pierde es difícil de recuperar. En este proceso que has vivido, ¿verdad? De esta crisis que estamos viviendo y tu trabajo, que yo sé que de verdad que eres una heroína, porque trabajar con personas enfermas no es fácil. Primero, porque lo digo por mi propia experiencia, yo también bregué con pacientes terminales y sé que uno, aunque no se quiera involucrar emocionalmente con los pacientes, tarde que temprano siempre va a haber un sentimiento, porque el estar con una persona cerca constantemente, y por cierto, ¿cuántas veces a la semana visitan los pacientes el tratamiento? Bueno, lo visitan 3 veces por semana. Wow. Se dividen entre lunes, miércoles y viernes, y martes, jueves y sábado que tenemos un grupo regular. Y luego de ese grupo regular, entonces vienen los de isolation. Wow, o sea, que hay una cercanía de 3 días a la semana. 5, porque si trabajo los 5 corridos, los veo los 5 días corridos. Exacto, que el apego emocional con tus pacientes, bueno, es que como seres humanos sentimos ese apego normal, natural, de que el que no tiene corazón, pues a lo mejor no siente, ni padece, pero es imposible que tú no sientas el apego a los pacientes y que como dice uno, se enamore de ellos, de su carisma, de su personalidad, y más de que cuando uno es sensible al dolor de los demás, porque yo creo que las personas que nos están viendo deben tener conciencia y sensibilidad de que a lo mejor tú no estás enfermo. Dale gracias a Dios que no estás enfermo. Pero si algún momento dado te tocaría pasar y ponerte en posición de los que están, ¿verdad? Como paciente, entonces tú debes de ponerte conciencia y pensar, bueno, me voy a cuidar, pero no solamente por mí, sino también por los que me rodean. Y ese es el mensaje que queremos llevar hoy con esta entrevista a nuestra amiga María Lucre, porque sabemos que la gente está viviendo la vida, como dicen por allí, la vida loca. Están, ¿verdad? No están tomando conciencia de lo peligroso que es esta enfermedad. Por cierto, no te pregunté de dónde tú eres natural. Yo soy natural de aquí, de Añasco, nací en Mayagüez, pero desde pequeña siempre he vivido aquí en Añasco. De que toda tu familia... Oye, y te pregunto, ese nombre Lucre es un apellido, ¿verdad? Es un apellido, viene de Francia, dicen, pero no sé con exactitud. No sabes como dice, de dónde proviene. Exacto, dicen que es francés por los negritos que llegaron a Haití de Francia. Entonces, ¿you pull up francés? No hablo francés, Oui, oui. Inglés, español y inglés un poco malo. Oye, yo lo único que sé es oui, oui, mon chéri. Y en inglés, como tú dices, matado, pero por lo menos nos defendemos.
Lo importante es que por lo menos, porque hoy en día si tú no sabes por lo menos un poquito el inglés, que es como yo he dicho aquí a nuestros compañeros, es el segundo idioma mundial. Que en todos lados donde tú vayas siempre va a haber alguien que hable el inglés. Exacto. Y entonces pues el inglés es una de las herramientas que, aunque sea como dice, pateado, que vaya, entonces hay que hacer y aprenderlo. Bien, pues proseguimos entonces. Como estábamos conversando, ¿verdad? Estábamos hablando sobre las emociones y los sentimientos. ¿Cómo tú puedes manejar, tener que bregar con este tipo de personas? Saber que, ¿verdad? La diálisis, muchos pacientes recuperan, como dice, levemente y tienen una calidad de vida. Muchos no recuperan nuevamente sus riñones a menos que sea un trasplante. ¿Es correcto? Y entonces, pero que la diálisis lo que ayuda al paciente a tener una calidad mejor de vida, aunque no es que se cure. No, el fallo renal crónico, lo que llaman estadio 5, no se cura. Por eso está la diálisis, que es la que hace la función del riñón, y la diálisis peritoneal. Solamente, y tampoco trasplantado significa que esté curado, pues como quiera va a seguir, tiene que tener un cuidado con medicamentos para que ese cuerpo no le rechace ese riñón. Tiene que seguir mucha dieta, medicamentos, tiene que cuidarse porque también uno comprometido de por sí. Y ellos, la diálisis lo que les permite es tener calidad de vida. Muchos trabajan, siguen su función porque esto depende de cómo tú lo veas. Tú lo tienes que ver como que esto te va a ayudar a vivir, a disfrutar de tus seres queridos, a lograr las metas que te quedan por realizar. Los que lo ven así salen al otro lado y como si nada. Pueden vivir una vida más normal. Que son seres humanos y son normales como tú, como yo, que dependen de un tratamiento. Okay. Porque tienen una condición. Otros, pues, lamentablemente, pues, mentalmente, emocionalmente, familiarmente, no tienen soporte. Las herramientas para afrontar la condición, porque muchos de ellos, pues, caen y cayeron. No es que vienen preparándose, si tenemos pacientes que se han venido preparando y han ahorrado, organizándose. De su vascular, ya vienen preparados, otros lamentablemente, y pues muchos los coge de sorpresa, y si emocionalmente y familiarmente no tienen la fortaleza, pues muchos mueren. Significa entonces que los pacientes, si no tienen el apoyo familiar, se le hacen cuesta arriba el manejar este proceso de diálisis. A muchos sí, porque necesitan transportación, a veces la alimentación es diferente, a veces se sienten mal cuando se han ido aquí por los cambios hemodinámicos que están habiendo, y el apoyo familiar es bien importante. Okay. Pero entonces vamos ahora, y te hago la pregunta, entonces, ¿cuáles son tus sentimientos ante esta situación de tener pacientes con este tipo de panorama? Tú sabes que hay muchos pacientes que tú los vas conociendo, como dijiste, y puedes distinguir entre el quien tiene el apoyo familiar y el quien no tiene el apoyo familiar. O sea, cómo tú manejas estos sentimientos que, bueno, como humana, bregas con personas con estas condiciones, que tú sabes que el fin de cada persona o de cualquier ser humano es la muerte. A la larga, si no se cuidan, si no tienen su tratamiento adecuado, pues van a terminar lamentablemente perdiendo su vida. Pues es bien difícil tú mantener las emociones a un lado, echarlas a un lado, porque como te digo, llega el momento que tú te haces que familia, somos una pequeña familia, pero nada, algo que a mí me caracteriza y yo creo que eso, si llamas al centro, es que siempre soy como loquilla y siempre me estoy riendo. Así que tú eres una de las mías. Sí, y extrañan mi boca, pero trato de hacer que esas 2 horas, 3 horas, 4 horas, 4 horas y media sean llevaderas. Ellos saben que siempre una palabra de aliento, ellos siempre cuentan de mi parte para ellos, para su familia, porque pues muchas veces, no, ponme a fulana, llama a la familia, ponme a fulana, ponme a sutana, y pues... Qué bueno, tú sabes que estás dejando una marca en ese, porque una de las cosas es que cuando tú trabajas con personas con condiciones de salud,
yo creo que lo principalmente es que tú puedas dejar un recuerdo positivo del proceso de enfermedad, porque sabemos que que tú te metan una agujita por aquí o por allá, y la tengas todo el tiempo allí y estés, como tú dices, 1 o 2 horas que te están limpiando la sangre, y luego el efecto que tiene la diálisis en el paciente, que no es que te limpiaron la sangre y tú sales nuevo. Muchas veces tienen unas reacciones, ¿verdad?, de vómito, de fiebre, unos efectos secundarios que produce la diálisis. O sea, y que en ese periodo de tiempo que el paciente está sentadito allí, o sea, ustedes vienen a ser los angelitos de cada paciente, que le dan ánimo, que le dan fuerza, que los ayudan a manejar todas sus emociones personales ante una cosa que es difícil. Por eso es que ahora te pregunto yo, ya hablamos del paciente, ahora vengo entonces contigo como profesional de la salud. ¿Cuáles son los métodos que utilizas personalmente tú para poder lidiar con las emociones que produce la pérdida de algún paciente? El ver que aunque tú le das el tratamiento no hay una mejoría o no hay estabilidad en el paciente. ¿Cómo entonces, qué tú utilizas luego que sales de tu trabajo para poder manejar todo esos 8 horas de trabajo que tuviste? ¿Qué utilizas? Pues mira, yo al pasar los años, yo he aprendido y trato, no siempre me es posible, lo del trabajo se queda en el trabajo. Okay. Lo de mi casa se queda en la puerta del trabajo. Aunque a veces es difícil porque llega el momento que tú te identificas más con uno que con otro. Es correcto. Yo tengo pacientes que no son mis pacientes, son mis amigas, son mis hermanas que la vida me ha regalado. Y es un poco difícil, pero yo siempre he dicho que el que me sostiene todos los días, ese es el que hace que yo pueda lidiar con las situaciones que se enfrentan con cada paciente, con cada pérdida. Solamente O sea, que el método mayormente, el más eficiente para ti, es tener fe en Dios. Esa fe que tienes en Dios es la que te sostiene, es la que te ayuda a lidiar con toda situación. Okay. Y adicional a eso, pues es un aspecto espiritual, y eso es algo, creo que eso debe ser el principal método para todo el mundo en esta crisis. Lo más importante es acercarse a Dios, creo yo, porque esto es algo que no se ve. Esto es algo que por más que tú lo quieras manejar, no lo ves. No tienes el control. No tienes el control, entonces no puedes manejar algo que no ves. Entonces, pues hay que bregarlo de un aspecto espiritual. Bien, entonces, ya que estábamos hablando, ¿verdad?, que es algo que no se puede ver, adicional a la fe que tú tienes en Dios, ¿cuál otro método tú utilizas para poder lidiar con las emociones y bregar, ¿verdad?, con este tipo de pena? Pues mira, algo que yo tengo por costumbre es que siempre que voy hacia mi trabajo, yo siempre le pido a Dios, porque es especial en ese momento, porque pues, uno es un humano y no está bregando como otro ser humano, que Él siempre sea el que dirija mis manos, que Él me dé la sabiduría, que Él me dé el entendimiento, porque yo voy al trabajo, pero yo no sé lo que yo me voy a encontrar, ni que me van a esperar en las 8 horas. Y que pase lo que pase, que yo de allí pueda salir tranquila, que pueda salir en paz. Y cuando salgo, eso sí lo hago, llego al carro y me saco un suspiro bien grande y le digo gracias Señor porque ya terminé estas 8 horas. O las horas que ya he trabajado, porque en mal tiempo trabajamos de 12 horas por ir para abajo. Wow. Pues la oración, de ir a la iglesia, es importante congregarse, uno recibe pan espiritual para pues fortalecimiento de uno. Sabes que la fe cristiana que tú tienes es la que te sostiene cada día, es la que te da la fuerza para seguir haciendo el trabajo que estás haciendo. ¿Sabes? Porque el trabajo de todos estos profesionales de salud, tú haces el trabajo normalmente como un trabajo normal, pero al llegar la crisis cambió todo el panorama. Entonces ahora pues tienes que dedicarle más tiempo a las personas, pero también tienes que dedicar tiempo para ti. Y ese es uno de los métodos que utilizas que te ayuda. El problema de esta profesión es que tú sientes tanta empatía y tú te identificas tanto con los pacientes y con la familia, no solamente en diálisis, en enfermería en general,
quien tiene la vocación y el llamado, y el problema es que tú te cargas también de todas las cosas. Y tú tienes que aprender que tú no te puedes echar todas estas cargas encima. Y tienes que buscar tú depositarle en las manos de Dios, porque el que puede bregar es Dios. Yo trato de bregar con las mías, y aún así no puedo, y dependo de él. Imagínate bregar con las de los demás, está difícil. Y aún así se hace a veces cuesta arriba y uno como que se quema. Por eso, gracias a Dios, si te das vacaciones. Diría que aprovecha tus vacaciones y aprovecha los días de fiesta, sí, para tu poder. Los libres, porque hasta días de fiesta de trabajo, los libres. Así que ser, el tener esta profesión es un gusto, es una pasión. Tienes que tener pasión para poder hacerlo, porque si no, no vas a poder sobrellevar. Para poder hacerla y que tú te quedes grata, que tú lo que sientas sea satisfacción, que tú lo que te tengas son buenos resultados en tu vida futura. De que tengas una salud emocional. Yes. Bien, para mí ha sido un gusto, ha sido un placer que estuvieras con nosotros en nuestro canal Arte, Diseño y Más. Sabemos que, como dije al principio, dice el título, eres una heroína, porque el ser enfermera no es solamente un nombre, sino es una pasión. Y esa pasión yo la he visto en ti y estoy bien, como dice, agradecida y bien orgullosa de ti, porque realmente nunca has cambiado, siempre has sido la misma persona y siempre has mostrado a tus pacientes y a los que no somos pacientes, porque yo sé que has ayudado a personas a poner inyecciones que no tienen que le ponga una inyección. Vaya, vamos a llamar a María Lucre para que nos inyecte. O sea, que como quiera, tú sabes, tú no dejas de ser enfermera, porque siempre has sido enfermera y siempre vas a ser enfermera dentro y fuera de tu trabajo, porque te gusta servir. Y eso es lo que yo considero que es lo más importante, amigos, cuando usted tenga en su hogar una persona que trabaje con la salud, sea enfermero, médico, sea terapeuta, sea paramédico. Mire, siéntese orgullosa de estas personas, porque son unos héroes en esta época de crisis y estamos muy orgullosos y muy agradecidos. Así que antes de que terminemos, ¿verdad? Quisiéramos que tú le dieras un mensaje a todos los que nos están viendo. ¿Sabes? No sé si te enteraste, no sé si lo sabías, pero estás mundialmente, te van a conocer. Así que saluda a toda esa gente de todo el mundo, de diferentes sitios que te van a estar viendo, que están en la misma situación que estamos nosotros. Estamos en crisis, y qué consejo le puedes dar, porque no va a venir un consejo de parte mía que no soy profesional de la salud, sino va a venir un consejo de un profesional que está en la guerra. Así que vamos a escuchar a nuestra amiga María Lucre. Gracias por estar con nosotros. Te deseo lo mejor, te deseo éxito, que sigas haciendo esto con la pasión que siempre lo ha sido, y que, como tú dices, que Dios te guarde, te cuide, proteja tu camino, y sobre todo que te guarde de toda, ¿verdad?, de esta enfermedad que sabemos que no es fácil lidiar con ella, pero has sido valiente y eres una soldada en medio de la guerra. Así que si estás de pie, no, solamente te digo, no te desanimes, sigue para adelante. Así que dejamos a nuestra amiga con su mensaje. Pues mira, en medio de esta crisis, yo lo que digo es que no bajen la guardia. La gente está bajando mucho la guardia, se está confiando. Esto no va a pasar rápido, esto es bíblico. Además, esto es como la influenza, siguen saliendo cepas nuevas, y el que tú estés vacunado no te garantiza que tengas inmunidad. Además, todos somos diferentes, nuestro sistema inmune es diferente. Por favor, no bajen la guardia. Si de verdad ustedes aman a su familia, si de verdad ustedes aman a sus hijos, a su madre, a sus papás, por favor, esto es serio, mantenga su mascarilla, sus 6 pies, su alcohol, su desinfectante, y trate de salir lo menos posible. Hay actividades que tú puedes hacer en tu casa, con tu familia, con tu núcleo familiar, no tienes que estar en la calle, donde hay gente que tal vez tú te estás cuidando, pero hay gente que tú no te estás cuidando. Algo característico de esta crisis es que esto es sintomático y es asintomático. Tú no sabes quién lo tiene. Solamente les pido que por favor tomen en serio, tomen conciencia, si de verdad aman a su familia, se cuiden y tomen todas las medidas protocolarias
según el CDC, según el Departamento de la Salud. No bajes la guardia. No bajes la guardia por el bien de todos. Gracias a María Lucre, ¿verdad? Encantada de tenerte aquí con nosotros. Hacía tiempito que estaba, ¿verdad? Planificando esta entrevista aquí con nosotros en AB Arte, Diseño y Más, en Arte de Comunicación. Así que amigos, cojan oído. Dice un dicho popular que donde dice que en guerra avisada no muere gente. Así que se le está advirtiendo, tomen sus medidas protocolarias, no se confíen, no lo digo yo, lo dice una profesional de la salud y lo está diciendo los departamentos de salud a nivel mundial. Hay muchos toques de quedas, así que amigos, por favor, tomen las cosas en serio. Así que no se olviden, pásenla chévere, no se olviden, comenten, dejen su dedito.